Bueno, en esta mañana vamos a hacer este tema, hoy sábado 13 de junio del 2020. El tema es, como fue en los tiempos antediluvianos, así será en los tiempos finales. Un texto bíblico que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Sobre este versículo va a estar distribuido todo el material que hoy vamos a estudiar. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En este texto vamos a ver cómo las cosas pasadas se vuelven a repetir en la historia. La historia comienza con un tema de cuidar el medio ambiente y con una sola restricción: de no comer el fruto de un árbol como señal de obediencia a los mandamientos del Creador. Veremos que en el principio el fruto del árbol representa el medio ambiente y que la señal de obediencia también es una señal de adoración a Dios. En el principio el propósito de Dios fue bueno, pero alguien se interpuso engañando que desobedeciendo al Creador se mejoraría la naturaleza o la especie humana en alcanzar más sabiduría. Una pregunta aquí: ¿qué ordenó Dios a nuestros primeros padres cuando hubo acabado la creación en el sexto día? Dice Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la respuesta es: ¿qué ordenó Dios a nuestros primeros padres cuando hubo acabado la creación? De no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una señal de obediencia. Vamos a seguir analizando esto. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas en el capítulo 3, que se titula La tentación y la caída. Dice así: a nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Acá nos explica claramente que justamente Satanás o Lucifer se rebeló contra los mandamientos de Dios. Sabemos la historia, como en el cielo este gran archienemigo de Jesucristo y del hombre, de nuestra raza, por querer ser igual a Dios, por querer saber los secretos del Altísimo, entró en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y una vez caído, quiso ocasionar también la caída de la raza humana. Y vamos a continuar leyendo la historia. Vamos a ver que la ley de Dios está en todas las cosas. Sigue diciendo el Patriarcas y Profetas:
La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. ¿Por qué? Porque, comentando, el hombre es la única en la tierra, la única especie inteligente que puede hablar, que puede comunicarse. Por más que uno puede hablar en diferentes idiomas o lenguajes, pero el hombre se puede comunicar, el hombre toma decisiones. Por eso es que al hombre se le exige, ¿no? Y el hombre está en todo el libre albedrío de decidir o si obedecer los mandamientos o desobedecerla. El hombre tiene plena conciencia de las consecuencias y de que va a haber un juicio. Todas las leyes de la naturaleza están en un orden perfecto. Todas las leyes que rigen el clima, todo el universo, todo es perfecto. Entonces, la única ley que existe para el hombre es la ley moral, la ley espiritual. Vamos a continuar. Vamos a ver en esta parte que el árbol de la sabiduría como una señal de lealtad. Seguimos leyendo Patriarcas y Profetas. El árbol de la sabiduría había sido puesta como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, se harían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Entonces, comentando, solamente Satanás estaba, desde que Dios creó este mundo, antes que el pecado entrase, Satanás solamente dice acá que tenía acceso de estar solamente en el árbol prohibido, nada más. No podía recorrer toda la tierra para ir buscando a quien tentar, no, solamente se limitaba al árbol prohibido. Entonces se les había aconsejado que Adán y Eva no curioseen ni que se acercasen al árbol prohibido para no estar en terreno encantado. No tenían que estar averiguando cuál es la ciencia de ese árbol, de qué está hecho, qué propiedades tiene, que si como que me va a pasar, si no como del fruto quedaré así. Entonces ellos fueron vencidos por la curiosidad y la codicia. Por eso que desobedecieron a Dios. Vamos a continuar con la historia. El relato bíblico, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esto es el texto bíblico, que ya la historia ya lo conocemos, pero vamos a seguir leyendo el espíritu de profecía. Satanás usa la serpiente, que es igual a un ser vivo del medio ambiente. Este tema apunta a algo, ya lo vamos a ver. Seguimos leyendo Patriarcas y Profetas. Para conseguir lo que quería, sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente. Disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo de oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz el destructor acechaba a su presa. En esa parte comentando, dice disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Entonces ahí abajo he puesto un detalle, serpiente, un disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Vamos a ver cómo más adelante Satanás tiene un proyecto de engaño para toda la humanidad. Hemos visto que la serpiente representa a un ser vivo del medio ambiente. Comentando acá también un poquito, ¿no?, de historia que sabemos, ¿no? Dice que en el principio la serpiente Dios había creado con alas y acá detalla cómo volaba. Vemos que las culturas después han hecho, lo llaman dragón, ¿no? Es una serpiente que tiene alas, ¿no? Y tiene sus patas así, ¿no? Hace una figura, pero que representa ¿a quién? Bíblicamente, la serpiente antigua, el dragón, que se llama Diablo y Satanás. Vamos a ver ese texto más adelante. Vamos a continuar. Continuando leyendo Patriarcas y Profetas, acá lo he titulado El objetivo del diablo es hacer violar la ley de Dios. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad, y dicen así: bueno, ¿qué es esto sino el eco de la voz del Edén? ¿No? Lo que ellos hacen, ¿no? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación que Satanás, por supuesto, ¿no? Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador tanto más peligroso. Está del lado de Satanás y al pisar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Vemos que Satanás no se quedó contento, porque él veía que él estaba perdido. Él había perdido su puesto en el cielo. Entonces, él no, de venganza, justo quiso hacer caer a la reciente creación que Dios había hecho. Por medio de nuestro primero padre, desgraciar toda nuestra raza y justamente hacer como
ahorita estamos viviendo, ¿no? Con toda esta crisis que hay. 6.000 años de crisis es lo que ha ocasionado. Ahora vamos a ver la adoración a la naturaleza en los tiempos de Caín. Sabemos que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Ya hemos visto justamente el uso de la serpiente para hacer entrar el pecado acá a la tierra. Pero vemos cómo va continuando en la historia esta trampa que Satanás siempre usa para caer a la humanidad, ¿no? La adoración a la naturaleza. Vamos a ver, vamos a leer Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel, aunque muchos ya lo conocemos, pero es bueno repasarlo, porque ahora vamos a tener otro enfoque. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, agricultor en otras palabras, ¿no? Esta que está pintado de verdecito, ¿no? Versículo 3, es importante tomar nota. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. ¿Qué utilizó para ofrendar a Jehová? El fruto de la tierra. ¿Ya qué representa el fruto de la tierra? Al medio ambiente. Bueno, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Al campo. Interesante. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Comienza así la historia. Entonces, comentando, vemos que Caín utilizó lo que Dios no le había ordenado que utilizase para hacer una ofrenda de adoración. Utilizó el fruto de la tierra. Vamos a ver ahorita el comentario del Espíritu y Profecía. Patriarcas y Profetas, capítulo 5. Abel y Caín probados, así se titula. Los dos hermanos levantaron altares semejantes, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Descendió fuego del cielo y consumió a la víctima que había presentado Abel. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda ¿de qué? De frutos.
de la naturaleza. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. No. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el hermano mayor, no le parecía propio que lo amonestase su hermano menor y desdeñó su consejo. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. O sea que Caín fue un católico, la salvación por las obras, ¿no? Entonces, Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial, omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Vemos más ampliamente acá los consejos de la pluma inspirada. Vamos a continuar. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Resaltado, ¿eh? Bueno, ¿qué dice acá? Una clase se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos, o sea, Caín. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesita la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras, sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. Entonces, esto vemos que representan dos clases de adoradores, ¿no? Lo que hacen la voluntad de Dios y lo que hacen la voluntad por sí mismos. Dos clases de adoradores, ¿no? Uno que los verdaderos adoradores, ¿no? La salvación por la fe. Y los que quieren ser salvos por sus propias obras. Como se puede decir, el evangelio barato, ¿no? Sigamos leyendo el segundo párrafo. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Eso se llama el evangelio barato, la religión barata, la religión que se conforma al mundo, ¿no? Sigamos. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella pueda refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Eso es el principio de la masonería. Desarrollo y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Creencias masónicas. La misma creencia de Caín. Sigamos leyendo. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio de Jesús. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Esto es, como vemos acá, esto es teoría humanista, el humanismo, lo que se enseñan en los institutos, en las universidades, lo que pregona actualmente el papado sobre el humanismo. La masonería, lo que pregona el humanismo, pero no tienen a Cristo como centro. Casi nada. Vamos a continuar. Entonces, demuestra lo que será entonces el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza.
Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a ver acá una ilustración. Adelantándonos un poquito para ir entendiendo la idea, vamos a ver justamente lo que dice la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Y puse ahí en verde, Laudato Si. Como Caín, adoran la naturaleza, la madre tierra. Vamos a ver la ofrenda de Caín moderna en el siglo XXI. Dice ahí, carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. El punto 1 dice, Laudato Si mi Signore, que significa alabado seas mi Señor. Cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. ¿Dice así la palabra de Dios? Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna. Esto es lo mismo que creían los judíos que apostataron, los israelitas en los tiempos del rey Acab y la reina Jezabel. No adoraban a Baal, no pedían a Baal lluvia, no adoraban a Baal, porque ellos creían de que toda la prosperidad material, toda la cosecha que obtenían del medio ambiente de su tierra era gracias a Baal. Baal para ellos simbolizaba su Dios del medio ambiente, su Dios de la naturaleza. Y es lo mismo que en esta carta encíclica Laudato Si dice, alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna. Tremendo, tremendo. Como dice el versículo Eclesiastés, lo que fue es lo que será. Nada hay nuevo debajo del sol. Esto es prácticamente la adoración de Caín, la adoración de Baal, pero en forma moderna, hecha medio ambiente, custodiar la tierra. Vamos a ver muchas más cosas acá adelante. Continuando con Laudato Si, en el capítulo 8 se titula, en la encíclica dice, reina de todo lo creado. Ahora, aquí lo relaciona el medio ambiente. En este capítulo 8, vamos a leer el numeral 241. Dice así, María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno a este mundo herido, así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús. Ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella, María, vive con Jesús completamente transfigurada, o sea, en gloria. Y todas las criaturas cantan su belleza. Dice, es la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está aplicando mal aquí la profecía. La mujer no es María, lo que quiere decir Apocalipsis 12:1, sino se refiere a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia pura, en sus doctrinas y en la verdad presente. Pero no representa literalmente a María. Está aquí totalmente equivocado. Y aparte dice que ella ahora vive, está hablando en tiempo presente, cuando María está muerta. Está predicando la inmortalidad del alma. O sea, acá prácticamente está en contra de la verdadera doctrina de que los muertos nada saben, como enseña la palabra de Dios. Los muertos nada saben. La muerte es un estado totalmente inconsciente. Nada sabe, nada piensa.
El estar muerto, el estado de los muertos, es como un estado del sueño, como Jesús mismo lo dijo. Es como un sueño, es un dormir. Por aquí prácticamente está distorsionando toda la verdadera doctrina. Habla de la inmortalidad del alma y que justamente María es la de Apocalipsis 12, totalmente equivocado. Pero acá está justamente la guinda del pastel, como dice. Elevada al cielo es madre y reina de todo lo creado. Prácticamente está hablando lo mismo que en la antigüedad. ¿A quién adoraban? A la reina. ¿Quién era la reina del cielo? ¿No era Astarte? ¿No era Astarot? Esas diosas no eran llamadas la reina del cielo. Entonces acá lo está tomando a María. Solamente han cambiado la fachada. Han cambiado la fachada. El nombre nada más. Ya no es Astarte o Astarot, sino es María. Satanás, como siempre, cambiando las cosas, pero en el fondo es lo mismo. Pero acá dice, elevada al cielo es madre y reina de todo lo creado. ¿Y qué cosa es todo lo creación? Es el medio ambiente. En su cuerpo glorificado junto con Cristo, resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que conservaba cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Acá en resaltada de rojito dice, por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. Está hablando del medio ambiente. Nos está pidiendo que recemos a María para mirar con ojos más sabios este mundo, este medio ambiente, para poder custodiarla, para poder cuidarla. ¿Con qué está relacionando entonces el cuidado del medio ambiente o de la naturaleza? Con rezarle, con adorar a María, prácticamente ahí nos está llevando. A eso nos está llevando, a la adoración de una muerta. Ahora, regresando justamente al tiempo de Caín. Solamente Caín se habrá dedicado a adorar a su Dios a su modo por medio de los frutos, o también otro más. Acá se titula, Caín eligió su propio día de adoración. Vamos a ver qué dice Patriarcas y Profetas. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. Ahora aquí en rojita dice, el sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios. Más claro no puede ser. Así que no pueden decir que el sábado es un día judío. El sábado se guardaba desde antes del diluvio, desde antes que Israel existiera, desde antes que los judíos existiesen. Dice bien claro, el sábado fue honrado por todos los hijos de Adán que permanecieron leales a Dios. Ahora acá está el punto. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. O sea, Caín y sus descendientes no respetaron el día sábado, más claro. Sigue diciendo, eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso. O sea, eligieron su propio día de descanso. No dice qué día, pero se presume que puede ser el domingo. Pero ya sabemos hacia qué falso día siempre el enemigo lleva a adorar. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Más claro, dos cosas entonces hizo Caín al rebelarse contra Dios. Adorar, presentar frutos de la naturaleza, del medio ambiente para hacer sacrificios, y también guardar el día que le daba la gana. Un día que Dios no estableció. No guardaba el sábado, sabiendo de boca de primera fuente de Adán, que el sábado había sido instituido por Dios. Era hijo del primer ser creado.
pero rebeldemente guardó todo el día que le daba la gana. Fue prácticamente un apóstata. Vamos a continuar. Vamos acá a ver una ilustración. ¿Qué dice acá? Repitiendo el texto de Patriarcas y Profetas. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Patriarcas y Profetas, página 66, párrafo 4. Esto está hablando, como repito, de Caín y sus descendientes. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. ¿Qué dice? Trabajo y el descanso. Eligieron su propio día de descanso para el trabajo. Eso me hace recordar al eslogan que el Vaticano o el Papado hacía en todos los encuentros mundiales de las familias. Se titulaba así: la familia, el trabajo y la fiesta. O sea, en otras palabras, el trabajo y el descanso, porque la fiesta es el tercer mandamiento del catecismo o del catolicismo romano. El tercer mandamiento del catecismo es: santificarás las fiestas. Y al decir santificarás la fiesta, no solamente es adorar las fiestas patronales, sino también incluye el domingo, la misa, como ellos lo llaman la Eucaristía, la misa que hacen los domingos. O sea, cuando habla la familia, el trabajo y la fiesta, está hablando la familia, el trabajo y el descanso dominical. Cosa curiosa que aquí en Patriarcas y Profetas dice sobre Caín y sus descendientes: eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, o podría ser también para el trabajo y la fiesta. Como dice Eclesiastés, lo que fue, así será. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora nos vamos a trasladar la adoración de la naturaleza en los tiempos de Noé. La veneración por el medio ambiente en los tiempos de Noé. Vamos a ver en Génesis capítulo 6, algunos versículos. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6. Vamos a ver los comentarios de Patriarcas y Profetas, cómo adoraban la naturaleza en los tiempos de Noé. Así dice Patriarcas y Profetas, el capítulo 7, titulado El Diluvio. Vamos a leer solo algunos párrafos. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismo, y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. O sea, estaban en el gana-gana, que si tú haces de 3 pisos, yo voy a hacer de 4 pisos mi casa. Si tú tienes 1 hectárea de parcela, pues yo voy a tener 2 o 3. Era un continuar de competencia, la avaricia, la codicia, el materialismo, el humanismo. Continuamos leyendo.
solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad, no deseando conservar a Dios en su memoria. No tardaron en negar su existencia. ¿Hasta dónde llegaron en la bajeza por el pecado? ¿Hasta dónde? Creyendo ser sabios, al negar la existencia de Dios se hicieron necios, tan ciegos. Y vamos a ver hacia dónde los llevó esa ceguera. En resaltado en rojita dice: adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Más claro no puede ser. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Casi nada. Eclesiastés, lo repito. Así como fue, es así como será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué dice? Adoraban la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Adoraban las obras de su propia mano. ¿Y qué enseñaban? Enseñaban a sus hijos, ¿a qué? A rodearse ante imágenes esculpidas. Ya nos hace recordar a qué clase de culto lleva esto en la actualidad, ya por casi 2000 años. No son las doctrinas católicas. Con esto no quiere decir que estoy criticando a los feligreses católicos. Yo estoy directamente hablando de las doctrinas, a la levadura del pecado que tienen en sus falsas enseñanzas. Yo no ataco o critico a los seres humanos. Algún día se darán cuenta. Mientras hay tiempo de gracia, todos han de escuchar el llamado de Dios. Algunos lo obedecerán, algunos seguirán teniendo plena conciencia, seguir el tipo de culto cainita o de Caín, adorar a su propia manera. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. ¿Adoraban qué? Y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Aquí vamos a hacer una comparativa. La adoración a la naturaleza, nada cambia, todo se hace lo mismo debajo del sol. Ahí ustedes pueden ver las imágenes como eran en la antigüedad, en los tiempos de Noé. Ahí ven ahí a un hombre con cabeza de toro, con cabeza de buey, que representa la naturaleza. Eso era justamente el Baal que traía lluvias al medio ambiente, que gracias a este Dios Baal podían tener sus cosechas, podían hacer su siembra y podían tener sus frutos. Todo eso, por eso lo adoraban y hacían a veces sacrificios humanos. Sacrificaban a niños, a Moloc también. ¿Y qué vemos en el lado derecho? Al representante, al líder espiritual de la Iglesia Romana Apostólica, Católica, adorando a María, como ya hemos leído, la Reina del Cielo, el cuidado de la naturaleza. Y abajo, el libro que escribió el Papa Francisco, Nuestra Madre Tierra. Vemos. Como dice, ¿no? El engaño de Satanás nunca cambia en estos 6000 años, solamente cambia su forma, su estrategia, pero en el fondo es es la misma levadura, ¿no? Sigamos leyendo Patriarcas y Profetas sobre los antediluvianos. Sigue diciendo: construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo y así inducirlo a participar del culto idólatra. Dice que utilizaban sus estatuas, lo empleaban ¿en dónde? ¿O en dónde lo destacaban?
en los parques, en esos bosques extensos llenos de follaje. O sea, porque adoraban a la naturaleza bajo esa forma. No podían hacerlo en su casa, sus altares, en lugares así de concreto. Tenían que usar siempre la naturaleza para poner ahí sus ídolos. ¿No se está repitiendo ahora lo mismo? Ya vamos a llegar ahí. Sigue diciendo, los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Salmo 115, versículo 8. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. En este punto vemos ahora, la serpiente dijo en el principio no moriréis. En el principio, en la entrada, para que el pecado entre, para engañar, ¿qué dijo? La serpiente, no moriréis, dijo en el principio. Y los filósofos antediluvianos también dijeron lo mismo y confiaban en las leyes de la naturaleza. Dice así Patriarcas y Profetas. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. Y Noé fue considerado, ¿qué? Fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo, no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, antediluvianos, ¿no?, repitieron lo mismo. Y decían así, las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no teman. Noé es un descabellado fanático, es un alarmista. Entonces el mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Así hablaban los filósofos, los científicos, ¿no? Estar tranquilo, no es un descabellado fanático. ¿No hablan en el mundo actual lo mismo ahora? A los que pregonan, a los que dicen la verdad de manera completa, a los que no callan, a los atalayas de Dios que dicen que justamente por medio de la encíclica Laudato Si, la Agenda 2030, se va a dar la ley dominical, la ley del descanso del domingo del medio ambiente. Seguimos la lectura. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo antediluviano fueron destruidos. Lo mismo se repite. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción. Está resaltada, dice, a medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia las llamará para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. ¿Por qué? Porque tienen sus negocios, porque tienen que trabajar el día sábado, porque el día sábado es un día más comercial y que, como ven, de que es un llamado, es una religión o es un principio de Dios, lo ven
como hacer un sacrificio grande, que van a perder dinero, que se van a volver un poco más pobres, que ya no van a ganar lo mismo, por un puñado de miseria material, pierden la vida eterna. Y por no renunciar a muchos deseos pecaminosos que tienen en el sucio corazón, rechazan a Cristo. Muchos quieren seguir en el adulterio, quieren seguir con la mentira, quieren seguir con el fraude. Y justamente por no renunciar a eso, ¿no?, dan la espalda al mensaje de la salvación. Y esa es una gran tristeza. Lo mismo que pasó con el mundo antediluviano ahora se está repitiendo. Dice así: porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Entonces rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Y eso es la verdad. Continuando, patriarcas y profetas. Dice el apóstol Pedro: en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Así, de esa manera se burlan. ¿No oímos repetir hoy estas mismas palabras? No solo por los impíos, sino también por muchas que ocupan los púlpitos de sus iglesias en nuestra tierra. Dicen así predican en sus púlpitos. No hay motivo de alarma, dicen. Antes de que venga Cristo se ha de convertir el mundo entero y la justicia ha de reinar durante 1000 años. Proclaman: paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas. Pero ¿qué tal? Comentando. ¿Qué dice acá? Bien claro. Y esa es la forma que se predican en los púlpitos populares. En todas se ocultan el verdadero mensaje de la verdad presente. El mensaje de los 3 ángeles, añadido el 4. Se esconde debajo del púlpito ese mensaje y comienzan solamente a enseñar paz, paz, mensaje de esperanza, mensaje de amor. Y que no sean alarmistas. Y eso justamente Ellen White lo escribió hace más de 100 años, que eso se daría en la tierra. Vendría esa apostasía omega en todos los púlpitos de las iglesias. Lo mismo que pasó en el tiempo de los antediluvianos, que hemos leído justamente hace poco, como decían los filósofos y los religiosos. Eran religiosos esos filósofos. Decían: no, paz, paz. Dios es bueno. ¿Cómo va a poder destruir su creación si nunca ha llovido? No hagan caso. Ese tal Noé es un fanático, es un alarmista, es un disidente. Y lo mismo se repite ahora. ¿Qué proclaman? Paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por el inquietante mensaje de estos alarmistas. Eso es lo que andan predicando estos falsos pastores. Todo se hace lo mismo debajo del sol. Revisando acá en la encíclica Laudato Si, en esta ilustración sacado de la misma el documento papel, en el capítulo 6 de Laudato Si se titula Educación y espiritualidad ecológica. Ya vemos de qué trata la encíclica sobre el medio ambiente. Educación y espiritualidad ecológica. 1. Apostar por otro estilo de vida. Estos son los capítulos titulados en dicha encíclica. Segundo, educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. ¿No va a haber acaso un pacto educativo? Iba a haber ahora para el 14 de marzo, ahora se ha postergado para octubre del 2020. Por algo tiene que ver la educación relacionada con la espiritualidad ecológica, justamente para poder apretar más. Este punto es la que se va a hacer el pacto educativo global, porque eso está en su agenda. Tercero, conversión ecológica. Cuarto, gozo y paz. Quinto, amor civil y político. Sexto,
aquí está justamente el punto de la ley dominical. Se titula Signos sacramentales y descanso celebrativo. Ya vamos a ver ahorita adelante ese detalle del capítulo 6. Séptimo, la Trinidad y la relación entre las criaturas. Octavo, reina de todo lo creado, el que vimos hace poco, la reina de la naturaleza, haciendo relación con María. Y noveno, más allá del sol. Vamos a ver este punto, ¿ya? Ahora vamos a ver la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Hemos dicho que en el capítulo 6 se titula Educación y espiritualidad ecológica. Punto 6, signos sacramentales y descanso celebrativo. Qué curioso, ¿no? Capítulo 6 y título 6, 6. Signos sacramentales y descanso celebrativo. El numeral 237 dice, resaltado, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Dice, ese día, así como el sábado judío, el sábado no ha sido judío. El sábado vemos que desde la creación se ha instaurado, desde la creación. Los judíos vinieron después de 2500 años. En la historia de los 6000 años. Recién aparecieron los judíos después de 2500 años desde la creación. Bueno, así él lo dice, ¿no? A ese día, así como el sábado judío se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo, el domingo es el día de la resurrección. Correcto. El primer día de la nueva creación. Correcto, porque el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. ¿Se acuerdan de Caín? El trabajo y el descanso. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo e innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. En otras palabras, están hablando de que actualmente en la humanidad no descansan ni un día, que trabajan los 7 días. ¿Por qué? Por la ambición, solamente por el beneficio personal, por el desenfreno voraz, por lo material. Y dice acá que eso se debe de acabar, porque si no hay un día de descanso, ¿qué va a pasar con el medio ambiente? Va a colapsar. Y el ser humano también va a colapsar. Entonces está hablando justamente de que por ese problema de que no hay descanso, porque se dedican al trabajo, en perseguir solo el beneficio personal, eso ya se debe de acabar. Por eso entonces sigue diciendo, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el 7º día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el extranjero. Pero acá dice, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. ¿No? Es una protesta prácticamente que aquí hace, ¿no? El descanso es una ampliación de la mirada, o sea, de la visión que debe tener el hombre, que permite volver a reconocer los derechos de los demás. O sea, está hablando un poco sobre la justicia social, ¿no? Porque ahorita lo que se trata justamente, lo que cunde en el mundo es justamente
la esclavitud, ¿no? Personas, empresarios que por el afán de ganar dinero hacen trabajar los 7 días y pagándolo lo mismo como a una persona que trabaja hace 6 días, pero lo hacen trabajar un día más y no les pagan sus horas extras, sus días extras, no los pagan. Entonces dice que eso ya se debe de acabar, debe haber un descanso, ¿no? Y reconocer así el derecho de los demás, de los trabajadores. Está hablando. Aparentemente eso sí se debe dar. Pero ¿por qué no se descansa el sábado? Como Dios dice en su palabra. Pero dice ahí, comienza el numeral 237. El domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Está hablando de un falso día de reposo. Todo estaría bien si fuese el sábado. Pero como ya este numeral 237 comienza con el domingo, desde ahí ya está partiendo mal. Por más que pueda hablar bonito, que la justicia social, que se debe de respetar los derechos de las personas, de los trabajadores, pero está hablando de un día que Dios no ha santificado. Acá dice, en la que está resaltada de rojito, así el día de descanso, ¿de qué está hablando? El domingo. Así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Vamos acá a analizar este punto en la siguiente vista o en el siguiente slide. Así el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera. Quiere decir que es día principal de todos los demás 6 días de la semana entera. Y nos motiva a incorporar. El significado de incorporar es incluir, contar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Vamos a ampliar. Lo he hecho acá una imagen más grande. Ese resaltadito. Así el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. En otras palabras, acá hice una ilustración del mismo texto, de las mismas palabras, desde el mismo puño del Papa Francisco, o de la encíclica. Día de descanso se refiere al domingo, cuyo centro es la Eucaristía. Al lado derecho, el centro, ¿qué cosa es? La misa. Y abajo, ¿qué se incorpora al descanso cuyo centro es la Eucaristía? Se incorpora el cuidado de la naturaleza. Es decir, al lado derecho, se incorpora el cuidado del medio ambiente o casa común. Más claro, no puede ser. Está hablando del descanso dominical del medio ambiente. Que conservar el domingo, que descansar el domingo es cuidar el medio ambiente. Hasta ahora no podemos abrir los ojos, hasta ahora la gente no puede abrir los ojos de qué justamente trata todo ese plan ecuménico, todo ese plan papal, de ese Laudato Si y de ese Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Aquí está bien claro. Porque muchos pueden negar, esconder. Porque muchos nos pueden criticar de alarmista. Pero si ahí está textualmente lo que dice. Acá no nos la inventamos nada. Está bien claro las cosas. Y nuestra misión es justamente decir estas cosas a las personas, para que tengan cuidado más adelante, porque esto se trata sobre la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Este es el plan de la ONU y del Papado, Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Calidad, educación de calidad. 5. Igualdad de género. Aquí está el punto, igualdad de género. Que no se puede decir que el homosexualismo o casarse entre el mismo sexo es pecado. No, cuidado, porque si tú dices eso,
te pueden hacer una denuncia penal, te pueden meter a la cárcel, no. Sexto, agua limpia y saneamiento. ¿Qué le echan al agua? ¿No lo echan flúor, cloro? ¿Y que eso está enfermando a mucha gente? 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Está bien. 9. Industria, innovación e infraestructura. El trabajo. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el clima. Acción por el clima. Y eso es justamente el domingo. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Lo dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Alianzas. Aquí está el ecumenismo, todas las religiones del mundo unidos para cuidar el medio ambiente, sean ateos, sean musulmanes, sean hinduistas, budistas, comunistas, capitalistas, derechistas, izquierdistas, centro izquierda, todos unidos para proteger al medio ambiente. Leyendo un comentario acá, dice, es noticia. Gobernantes de todo el mundo han aprobado este viernes los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 grandes metas que guiarán durante los próximos 15 años la lucha contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. Esto es del 2015, por eso que habla de 15 años, o sea, hasta el 2030. Aquí vemos justamente que el Papa Francisco está unido o lidera las Naciones Unidas. Aquí justamente este texto. Y este texto justamente es de una página de la ONU. Dice, el Papa Francisco y líderes de más de 150 países se han dado cita en la sede de las Naciones Unidas, Estados Unidos. Esto fue en el 2015, para refrendar estos objetivos que se han dado a llamar Agenda 2030 y que son el resultado de 3 años de discusiones y negociaciones en casi todos los rincones del planeta. La nueva Agenda de Desarrollo sustituye a los Objetivos del Milenio, cuyo ciclo se cierra este año, es el 2015, con gran éxito en áreas como la reducción de la extrema pobreza, pero lejos de cumplir otras metas e incapaces de frenar la desigualdad en el mundo. O sea, como no cumplió todo el 100% de los objetivos, entonces hicieron la Agenda 2030, justamente con el Papa, con su Laudato Si. Ese año, el 2015, salieron justamente los dos documentos. El documento de la Agenda 2030 con sus 17 objetivos y la encíclica Laudato Si del medio ambiente. Salieron en ese mismo año. Porque los dos están unidos. El Papa está unido con las Naciones Unidas. Como justamente decía ahí el documento, que los objetivos del nuevo milenio apuntan justamente a esa Agenda 2030. Vamos a leer acá en Patriarcas y Profetas de qué habla justamente sobre esta doctrina del milenio acá en la tierra y no en el cielo. Patriarcas y Profetas, página 93, párrafo 2. Pero esta doctrina del milenario no está en armonía con las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Jesús hizo esta pregunta significativa. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Como hemos visto, Él manifiesta que el estado del mundo será como en los días de Noé. Como en los días de Noé. San Pablo nos recuerda que la impiedad aumentará a medida que se acerque el fin. El Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. El apóstol dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, 2 Timoteo 3:1. Y nos da una tremenda lista de pecados que se notarían entre quienes tendrían apariencia de piedad. O sea, está hablando de religiosos con apariencia de piedad.
Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. O sea, guardaban las fiestas, pues, las fiestas patronales, ¿no? Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia de Noé de que iba a haber un diluvio. Entonces, ¿no vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impide que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el mundo fuese destruido por el agua. Asimismo, ahora hay hombres de ciencia, no está la NASA, esos científicos, que tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que esto es incompatible con las leyes naturales. Pero el Dios de la naturaleza, el que creó las leyes y las controla, puede usar las obras de sus manos para que sirvan a sus fines. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios acá a Satanás? El gran dragón. La serpiente antigua. ¿Ah? O sea, la estrategia de Satanás como serpiente antigua hace 6,000 años casi, cuando entró el pecado, lo está haciendo ahora bajo otra forma, bajo otra estrategia. Pero el engaño es lo mismo. ¿Qué dice? Así como dijo por medio de la serpiente que si comies el fruto no moriréis, ahora lo mismo dice que si guardas el descanso del medio ambiente el primer día de la semana, el domingo, no moriréis, porque estás colaborando, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, porque María protegió a Jesús en su regazo, y que es la reina del cielo, y es la madre tierra. La misma forma, como dijo hace 6,000 años, no moriréis, ahora lo mismo dice, no moriréis, no moriréis si aceptas esa agenda papal del descanso del medio ambiente. La mentira es la misma, no moriréis, pero te vas a perder. Así como nos hemos perdido, así como Adán cayó, si ahora dices y aceptas este engaño satánico, ya no vas a perder esta primera vida, sino vas a perder la vida eterna. Por eso hay que tener mucho cuidado y pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios. En este cuadro acerca de la serpiente antigua, ¿no? Nada hay nuevo bajo el sol. El medio ambiente siempre presente en la rebelión del mundo contra Dios. El medio ambiente siempre estuvo presente en la rebelión del mundo contra Dios. Por eso dice, no hay nuevo bajo el sol. Adán y Eva, abajo en este cuadro dice que utilizó el fruto prohibido para que el engaño, el pecado, entrase acá a este mundo. El fruto prohibido. ¿Quién lo hizo? La serpiente antigua. Y en los días de Noé también adoraban a la naturaleza. El diablo estuvo detrás de todos esos antediluvianos. Y si actualmente, en la imagen dice, la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Como hemos visto, se trata del día de descanso dominical, ¿no? Satanás, la serpiente antigua. Nada cambia. Repetimos el texto entonces, Eclesiastés 1:9. Como fue en los tiempos antediluvianos, así será en los tiempos finales. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. La historia se vuelve a repetir. Para terminar, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, con gran cólera, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Satanás sabe cuándo vendrá Cristo? No dice la palabra de Dios acá, hemos leído, que viene con gran ira y para engañar y destruir a los moradores de la tierra, porque sabe algo, que tiene poco tiempo le queda. Pero como ya sabemos que son 6,000 años de historia desde la entrada del pecado hasta el año 2031 que Cristo viene. Por algo que Satanás ha hecho su agenda hasta un año antes de la venida de Cristo. Agenda 2030. Satanás no hace por gusto su agenda. Hace su agenda porque sabe algo. Y por eso que hace su agenda un año antes para impedir la venida de Cristo. Satanás quiere reinar. Satanás quiere impedir la venida de Cristo. Por eso que la agenda 2030 es una prueba más de que Cristo va a venir el 2031. Porque como él sabe la Biblia, es el mejor teólogo, por eso es un ángel lleno de sabiduría. Lo ha estudiado los libros de lenguaje y ha estudiado las profecías. Por eso que él sabe, por eso que ha preparado su agenda justamente un año antes de que Cristo venga. Él no es ningún tonto. Él no es ningún tonto. Ha hecho su plan. Como sabe que Dios va a venir el año 2031, por eso está utilizando todo su artificio, todo lo que pueda para apoderarse del planeta y destruir al pueblo de Dios, borrar de la faz de la tierra al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que conserva el día sábado. El tema del 2031 ya está en otros videos. Ahí pueden ustedes revisarlo y estudiar de manera más completa. Pero justamente la Agenda 2030 del medio ambiente es una prueba más de que Satanás sabe cuándo va a venir. Por favor, oremos para que Dios nos pueda ayudar. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este estudio. Te ruego, Señor, te rogamos todos nosotros que nos des sabiduría y nos sigas ampliando más tu luz para estos tiempos finales que vivimos. Te rogamos que nos ayudes, Señor, también a poder enseñar a la gente que desconoce. Te rogamos que nos des amor, sabiduría y humildad al hacerlo, Señor, para poder hacer comprender a tanta gente para que se pueda preparar, porque tú ya pronto vienes, Señor. Ayúdanos. Es nuestro deseo y oración que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.